del maestro Luis Manuel Montaño Ramírez, coordinador general del Cuerpo Técnico Profesional, con el tema El proceso legislativo en el Senado de la República y los procedimientos parlamentarios. Finalmente, contamos con la presencia del doctor Mario López García, jefe de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores, con el tema La información parlamentaria a disposición del público para cumplir con el marco jurídico en materia de transparencia. De este modo, cedo el uso de la palabra a la doctora Mónica Carrasco Moreno, jefa de Unidad Operativa del CEFAC, para que nos brinde a todos nosotros una pequeña semblanza de nuestro ponente. Arturo Garita, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Iberoamericana, maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, maestría en Derecho Parlamentario y licenciatura en Administración de Empresas. Desde la 58ª legislatura hasta la actual, que es la 63ª, es el secretario general de Servicios Parlamentarios. Cedo la voz al secretario general, doctor Garita. Gracias, compañera. Agradezco la invitación del Centro de Capacitación y Formación Permanente para poder esta tarde dirigirme a ustedes, y también le agradezco al presidente de la mesa directiva y a toda la mesa directiva en su conjunto poderme brindar la oportunidad de dirigirme a ustedes en una charla que más que teórica, o que mejor dicho, más que hacer un planteamiento de tipo jurídico académico, quisiera despertar un poco de inquietudes, quisiera despertar dudas, quisiera despertar intercambio de planteamientos de información que nos permita conocer un poco más a la institución en la que trabajamos todos nosotros y en la que los congresos estatales sienten gran comunicación, gran influencia, porque al fin y al cabo muchas de las acciones que se toman en el Poder Legislativo Federal tienen espejo en los poderes legislativos locales, de tal manera que nuestro destino está irremediablemente unido durante todo lo largo de nuestras vidas. De ahí que esta charla va a tener algunos elementos teóricos que nos van a permitir conceptualizar mejor a la institución, y a partir de ahí que tengamos un modelo para conceptualizar a la institución, vamos a poder entender y explicarnos y poder explicarles hacia afuera lo que hacemos en el Senado. Creo que los que trabajamos en esta institución somos los principales obligados a comentar y a difundir todos y cada uno de los logros que hacemos a nivel institucional. El medio ambiente es muy crítico, las redes sociales son muy críticas, el sector académico es muy crítico, y creo que hay muy pocas voces que defiendan, que destaquen las tareas que hace el Senado de la República. Sobre eso va a versar mi charla de este día, las funciones del Senado de la República, y obviamente todo lo que les voy a tratar van a ser logros que destacan la labor de la institución y que reflejan cómo sí está realizando las tareas que tiene encomendadas. Voy a terminar con una conclusión que la iré dibujando sobre el camino, pero al final bordaré una sola conclusión que nos permitirá, repito, si no cuando menos estar convencidos para hablar bien de la institución, cuando menos sí tener elementos que nos permitan justificar las tareas que hace el Senado de la República, y a partir de ahí destacar todas y cada una de las actividades que hacemos. Para poder hacer este esquema, retomo el modelo de Alessandro Pisoruto,
Aquí está, es un profesor italiano recientemente fallecido, es Alessandro Pisoruso, que nos habla sobre las variables para poder entender mejor a un órgano parlamentario. Más adelante verán cómo este modelo, junto con el modelo que nos aporta Raigosa, empata muy bien con lo que veíamos en la mañana que nos expuso la doctora Piedad García Escudero, de tal manera que van a ver cómo los modelos teóricos, junto con lo que nos comentó el día de la mañana nuestra primera ponente, empatan muy bien y tendremos una metodología, repito, para poder entender lo que hace nuestra institución. A lo largo de la tarde ustedes tendrán también la participación de mis compañeros que nos hablarán de las fases del procedimiento legislativo. También ahí quisiéramos propiciar dudas, quisiéramos propiciar intercambio de ideas que nos llegaran a una mejor conclusión, desde las que planteaban los compañeros en la mañana, la posible contradicción entre ley orgánica, reglamento, el compañero también que nos comentaba sobre cómo se veía que llegaran al Pleno con una adenda de consenso. A veces no nos entendemos cómo funciona ese modelo o no nos explicamos. Sin embargo, una vez que analicemos este modelo, verán ustedes que muchas de esas dudas que van surgiendo en el camino tienen una razón de ser y tienen un marco teórico que nos puede ejemplificar mejor su funcionamiento. Para entender y definir un órgano parlamentario, en mi opinión, tomando, repito, el modelo de Alessandro Pisoruso, ahí le falta una O, es Pisoruso. Deberemos partir de 4 variables. La primera, su composición; la segunda, su organización; el tercero, su funcionamiento; y el cuarto elemento, su legitimidad. Ahí encontramos las 4 variables que nos pueden ayudar a definir un órgano parlamentario. Llámese Congreso local, llámese Cámara de Diputados, llámese Senado de la República. Cuando estemos en presencia de un órgano parlamentario, para poderlo conceptualizar, en mi opinión, que coincide con la de este autor, encontramos 4 variables importantes. La primera variable, relativa a la composición, encontraríamos los requisitos para ser legisladores. ¿Dónde los encontramos? Pues en la Constitución, en las leyes electorales, en toda la diversidad de ordenamientos que nos permiten establecer los requisitos para ser legisladores. El segundo, los órganos que lo integran. En el caso del Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ustedes pueden ir aplicando este modelo a su propia realidad. Hablemos, si quieren, de un Congreso local. El tercer elemento serían los procedimientos y métodos para nombrar a los legisladores. Nosotros tenemos una ley electoral federal, hay elecciones federales periódicas, de tal manera que si empezamos a buscar el hilo conductor, es la primera variable para conceptualizar un órgano parlamentario, el relativo a su composición, que, repito, habla de los requisitos para ser legisladores, los órganos que lo integran y el procedimiento y método para nombrar a sus legisladores. La segunda variable tiene que ver con el aspecto de su organización. En nuestro Poder Legislativo Federal encontramos pleno, comisiones, grupos parlamentarios, órganos de gobierno. Encontramos también una segunda variable que son las formas de autonomía. En la mañana hablábamos de la autonomía normativa, de la autonomía presupuestaria, de la autonomía reglamentaria, de la autonomía para darse acuerdos. Y en el Senado también hay autonomía propia de los grupos parlamentarios, es decir, hay una segunda variable que nos pueden ayudar a conceptualizar la forma de organización de los órganos parlamentarios. Un tercer elemento en cuanto a la organización es el estatus de sus miembros, la duración del mandato, las posibilidades de reelección, el régimen de incompatibilidades, el mecanismo para dimitir, la independencia que tengan estos, las prerrogativas y la inmunidad que tengan el ejercicio de sus funciones. Un cuarto elemento en cuanto a la organización es quién preside el órgano. Aquí en el Senado vemos que tenemos órganos de gobierno, mesa directiva, junta de coordinación política, de tal manera que podemos ir jalando variables que nos permitan, al final de cuentas, definir lo que en nuestro concepto puede ser un órgano parlamentario. Un quinto elemento en cuanto a la organización estarían definido por los mecanismos de gobierno y gobernabilidad hacia el interior del propio órgano parlamentario. Quórum, votaciones, decisiones, resultados, etcétera. Es la segunda variable que podría ayudarnos a definir, grosso modo, un órgano de tipo parlamentario. Una tercera variable es analizar las reglas de su funcionamiento.
cómo funciona el principio de colegialidad, cómo se dan las articulaciones internas, cuál es su quórum de funcionamiento, cuál es su quórum decisional, cómo funcionan los votos particulares o la forma de establecer ciertos mecanismos que en la mañana veíamos, y se me hizo muy interesante el planteamiento que hizo la doctora Piedad en cuanto a que nuestra principal función como servidores públicos del Parlamento, ojalá la haya entendido, es garantizar los derechos de las minorías. Se me hace una tesis muy interesante, de tal manera que ahí podremos nosotros encontrar una tercera variable para conceptualizar lo que es un órgano parlamentario. El cuarto elemento para poder conceptualizar un órgano parlamentario yo le llamaría la función de legitimidad. ¿Qué tan legítimo es el accionar de este órgano parlamentario para poder ahí conceptualizarlo? Vemos que se da primero esta legitimidad como una composición entre organización, funcionamiento y los elementos que la integran, y es una cuestión que legitima a los órganos parlamentarios. Es obvio que cada órgano o cada parte del Estado debe ejercer legitimidad hacia su propio interior, y es obvio que todas estas disposiciones descansan en las normas constitucionales, tales como la gran norma que decía Kelsen, esa gran norma que va a orientar todas y cada una de las normas secundarias. Continuando con la legitimidad, vemos que a partir de ahí entonces el derecho va a operar y reacciona como instrumento legitimador de las relaciones políticas y sociales. Justamente es donde actúa la colegisladora, los otros poderes, la ciudadanía, en esta relación que nos permite, a partir de la Constitución y las leyes, tener un mecanismo de interacción entre estos sujetos. El derecho también permite adquirir consenso sobre las acciones humanas. El sujeto, por lo tanto, llamado Senado de la República, espera contar con cierta legitimidad o aceptación social. Entendemos a la legitimidad en el concepto weberiano. Yo quisiera irme más allá de la dogmática jurídica, rescatar algunos elementos de la sociología jurídica, retomar planteamientos de Weber, retomar el esquema que nos da el propio Luhmann en cuanto a la conceptualización del ente denominado Senado de la República, para más adelante hablar también del modelo de qué son las funciones del Senado de la República. Ese era el principal planteamiento que hacíamos al inicio de la sesión, las funciones del Senado de la República. Entonces, dice legitimar una acción mediante el derecho para justificarla, exhibiendo su adhesión a un modelo reconocible por el interlocutor. ¿Quién es el interlocutor? El ciudadano. De tal manera que el derecho permite un reconocimiento social y una aceptación de todos los ciudadanos que le permiten reconocerse al yo en el nosotros, que permite, eso es la función principal del derecho. Destacamos también algunos elementos que determinan la legitimidad de un órgano. Primero, hablamos de las normas constitucionales que determinan la existencia del órgano y le asignan funciones. En nuestra Constitución están claramente determinadas en los artículos 50, 73, 74, 75, 76. Es una función estática, más adelante veremos por qué. Segundo, las normas relativas a la composición del órgano están ahí en los artículos correspondientes, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. La tercera es las normas que rigen la organización del propio órgano. Hablamos de leyes y reglamentos, y además también se suma un tercer elemento, un cuarto elemento, que son los propios acuerdos parlamentarios. El cuarto elemento que nos permiten determinar la legitimidad son las normas que rigen el funcionamiento, procedimiento y métodos para ejercitar funciones. Están en el artículo 71 y 72. Y finalmente, los actos que traducen el momento final del proceso y que expresan el desempeño de sus funciones, como se anuncian sobre el ejercicio de sus funciones, es decir, los actos que le permiten legislar, controlar, nombrar y tener una representación política. Es una conceptualización de los artículos constitucionales que permiten determinar que el órgano tiene la legitimidad que le propicia la propia Constitución. Entramos al siguiente modelo. El siguiente modelo lo aporta Luis Raigosa, nos dice
cuáles son las funciones del Senado en su texto que justamente así denomina las funciones legislativas y no legislativas del Senado. Destaca una primera función que nos hablaban también en la mañana nuestra ponente, que es la función legislativa, la segunda que tiene que ver con la función de control, la tercera que tiene que ver con la función de representación política, y todo eso se traduce hacia acciones específicas en la sociedad. Justamente Raigosa establece un paralelismo entre las funciones del derecho y las funciones del Senado. Justamente retoma el esquema de Ferrari y Vicenzo, y a partir de ahí dice que el derecho tiene como primera función orientar conductas sociales, dar coherencia y universalidad a estas. Justamente empata con la primera función que tiene el Senado, que es la de legislar. Una segunda función del derecho es tratar conflictos declarados, es decir, controlar, dice el propio Raigosa, y finalmente legitimar el uso del poder, que es la función de representación política. Nuevamente aquí hay un esquema teórico que nos permite entender qué es y cómo funciona el Senado de la República. Como ustedes saben, a partir de estos dos esquemas, podemos entender que las reglas del juego justamente están definidas por la Constitución Política y el reglamento, la Ley Orgánica del Congreso General, el reglamento del Senado y los acuerdos parlamentarios. Dentro de la primera función que desarrolla el Senado, que justamente hablaban de ella en la mañana, encontramos la función legislativa, que consiste en la emisión de normas jurídicas y actos de control parlamentario, ¿verdad? Específicamente las que tienen que ver con normas constitucionales, la aprobación de tratados internacionales, la emisión de legislación federal, la creación de ordenamientos parlamentarios de tipo interno, de tal manera que con estas cuatro actividades el Senado desarrolla la función legislativa de que nos hablan los propios autores anteriores. A partir de ahí podríamos definir que en estos últimos 4 años esta ha sido la principal aportación de la función legislativa que desarrolla el Senado. Hemos realizado 25 reformas constitucionales, hemos aprobado 73 instrumentos internacionales, hemos emitido 58 nuevas leyes, hemos generado 491 modificaciones legales y hemos generado al interior en los últimos 4 años 432 acuerdos parlamentarios. Es decir, retomando los aspectos teóricos, la función legislativa que ha desarrollado el Senado de la República, en mi opinión, se ha cumplido a cabalidad y de manera muy extensa. Todo esto justamente al amparo de los propios ordenamientos que dan sistematicidad, orden al propio trabajo del Congreso, que son dos principalmente: el reglamento del Senado, que justamente ahí tienen ustedes su propia evolución histórica, desde 1813, el reglamento del 21, el reglamento del 23, el reglamento del 17, el reglamento del 34, que sigue vigente de manera parcial, y justamente el reglamento de 2010, que es el que nos norma actualmente. También tenemos una ley orgánica, justamente ahí está su evolución desde la del 79, la del 94 y la del 99, que permite tener una propia autonomía normativa. Justamente lo que discutían en la mañana, la ley orgánica fue la última, fue promulgada en el 99. Dentro de estas características que tienen ambos ordenamientos, dicen, carecen de sanción, carecen de promulgación, puesto que no requieren que el Ejecutivo realice estas dos acciones, carecen de veto, es decir, el Ejecutivo no las puede vetar, son flexibles, sus propios emisores son los intérpretes, y además se da una simbiosis entre emisor, intérprete, aplicador. Justamente es lo que le permite tener autonomía normativa al propio Congreso y a cada una de sus cámaras. En la mañana se planteaba una primera duda sobre si hubiese un conflicto entre la ley orgánica y el propio reglamento, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Creo que los propios principios jurídicos nos permiten resolver esta hipotética contradicción.
¿verdad? Primero, habría que interpretar de manera integral, sistemática y coherente los propios principios del derecho y las propias normas. Habría que recordar el principio de especificidad en la materia y finalmente habría que aplicar el principio del tiempo, es decir, el propio reglamento tendría preponderancia sobre la ley orgánica. Aunque en mi opinión, decían en la mañana, se suplen o se contradicen, era el planteamiento que nos hacía nuestro compañero Nava, creo que en mi opinión ambos ordenamientos se complementan. No creo que haya nada que esté en contradicción una con otra y al contrario creo que ambos ordenamientos se complementan. Adicionalmente a estos ordenamientos jurídicos que permiten que el Senado realice sus funciones de tipo legislativo, que ya vimos que se están cumpliendo con creces, están los acuerdos parlamentarios. Veíamos que la estadística decía que en los últimos 4 años hemos aprobado 432 acuerdos parlamentarios. Puede parecer excesivo, vamos a analizarlos más adelante, que algunos datos muy interesantes de cuáles son las materias sobre estos acuerdos parlamentarios y llegaremos a una conclusión. Un poco de teoría sobre los acuerdos parlamentarios, dicen aquí, son resoluciones de orientación normativa que se adoptan conforme a las prácticas parlamentarias, se nutren esencialmente del elemento consuetudinario, reconocen usos y prácticas parlamentarias, son normas de carácter jurídico, al fin y al cabo de aplicación interna. Adicionalmente a ellas, aquí están algunas características de los acuerdos. La primera, hay flexibilidad en su contenido. Las segundas resuelven situaciones no previstas en la norma. Una adicional es que complementan a la propia norma. También los propios acuerdos tienen el consenso y el acuerdo mayoritario. Buscan la gobernabilidad institucional. Por ahí nos vamos ya acercando a la conclusión final. Los acuerdos, repito, buscan la propia gobernabilidad institucional y finalmente son facilitadores de la toma de decisiones. En este cuadro está el resumen general de los acuerdos que hemos aprobado en los últimos 4 años. Vemos que de tipo legislativo son 268 acuerdos, de tipo para realizar nombramientos son 92, para realizar actividades de ceremonial y protocolo son 44, de tipo administrativo son 28, da un total de 432 acuerdos en los últimos 4 años. ¿Qué nos dice esa gran disparidad entre el 268 de los de tipo legislativo o parlamentario a los 28 de tipo administrativo? En mi opinión, la principal conclusión es que los aspectos administrativos que desarrolla el Senado de la República parten de estatutos, parten de manuales, parten de disposiciones internas que no permiten mucha movilidad, a la diferencia de los propios acuerdos legislativos y parlamentarios, que permiten que la imaginación, la creatividad, la interacción política entre los legisladores genere soluciones novedosas que le permitan transitar a la institución hacia una actividad de gobernabilidad. Cuando alguna norma está haciendo que el propio Senado se encasille, que los propios legisladores no tengan margen de discrecionalidad, justamente se generan acuerdos que permiten que la solución transite y que haya gobernabilidad hacia el interior. Entonces esto nos da una conclusión más, como el acuerdo parlamentario con las características que ya les mencionamos al inicio, permitan que la institución transite hacia decisiones frescas, novedosas, constructivas, al amparo del consenso y al amparo de la creatividad de los propios integrantes del cuerpo colegiado. Sin embargo, esta función legislativa vemos que no se desarrolla de manera autónoma. Justamente hay mecanismos ya que la propia Constitución contempla de control jurisdiccional y que son realizados por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nos permite tener mecanismos
que controlan las decisiones de tipo legislativo que emite la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Tenemos diversos instrumentos como el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio para la protección de los derechos políticos y sociales, que nos hacen que aquellas decisiones legislativas que toma el Poder Legislativo sean controladas por un órgano. Aquí vemos nuevamente, repito, una función que desarrolla la propia Suprema Corte como controlador que tiene competencia para limitar la acción del Congreso por la vía procesal. También establece parámetros de control para la cual es vista por un órgano con ojos de jurista y experto en derecho y no de político experto en negociación política como es el propio legislador. Y también justamente la nueva vertiente que nos da el artículo 133 y le da un nuevo impulso al derecho internacional a través de conceptualizar a los tratados internacionales como parte integrante de nuestra norma jurídica que impera en el territorio nacional. La segunda función que desarrolla el Senado justamente es la función de control. Las vías que desarrolla el Senado para realizar actos de control tienen que ver justamente con un esquema nuevamente tomado de Luis Raigosa, que está aquí a la vista de ustedes. Dice, las vías de control del Senado, la primera tiene que ver con actos políticos del Poder Ejecutivo a través del informe presidencial, las preguntas parlamentarias, la respuesta al propio informe presidencial que da el presidente del Congreso, las intervenciones de los grupos parlamentarios previo a la presentación del informe presidencial, las comparecencias realizadas por diversos secretarios de Estado, el mecanismo que establece el artículo 85 constitucional ante la falta absoluta del presidente, el otorgamiento de permiso para la salida de tropas, también el otorgamiento de permiso para salidas del presidente cuando rebasan más de 7 días. La segunda clasificación la da sobre actos políticos de gobiernos estatales, específicamente sobre la declaratoria de desaparición de poderes y el nombramiento del gobierno provisional. El árbitro de conflicto entre autoridades estatales. La tercera es el control sobre actos administrativos a través de las comisiones de investigación. Una más sobre controles previos, específicamente sobre nombramientos, ratificaciones y designaciones. Y finalmente el control jurisdiccional que se establece en la figura del juicio político cuando el Senado actúa como jurado de sentencia. Quisiera detenerme un poco más en cuanto a los nombramientos de servidores públicos. Más adelante también veremos comparecencias, de tal manera que el Senado participa tanto en nombramientos del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial y de los propios órganos constitucionales autónomos. Es la participación del Senado. Destacar que en la actualidad el Senado participa en el nombramiento, ratificación o designación de 28 integrantes, de 28 órganos, los cuales también justamente hacen que el Senado tenga participación en 45 diferentes nombramientos. Está desde el director general de la Agencia de Noticias del Estado, la Junta de Gobierno del Banco de México, los consejeros independientes de Comisión Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, en fin. Repito, el Senado participa en la designación de 28 integrantes, en la designación de 28 instituciones, lo cual permite participar en 45 diferentes nombramientos y con esto el Senado desarrolla con creces su función de control. Están aquí mencionados en las láminas. Le dan su correo a nuestro compañero Anuar, quien quiera copia de estas láminas, con todo gusto se las compartimos. Más adelante veremos un poco de estadística que también les dará un poco de luz sobre lo que hacemos aquí internamente en el Senado. En cuanto a la función de representación, el Senado, como ustedes saben, justamente es su origen, representa a las entidades federativas a través de la elección también de senadores de representación proporcional, se le agrega también la representación de los ciudadanos
y también representa a la propia Federación. Justamente es la función de representación que desarrolla el Senado en esta triple vertiente, como representante de las entidades federativas, como representante de los ciudadanos de las entidades federativas y como representación del Pacto Federal aquí a nivel constitucional. Quisiera brevemente, para finalizar, hacer un poco de estadística de lo que venimos realizando. Destacar que en los últimos 4 años, en cumplimiento de la función legislativa, en el Senado se han presentado 2.506 iniciativas, ahí están clasificadas año por año, para que dimensionen el tamaño del monstruo que es la institución senatorial. Está año por año, desde el primer año las 641, las 603, 655 y 607 hasta contabilizar 2.506 iniciativas. Justamente en la mañana también nuestra primera ponente rescata una figura de la admisión a trámite. En el Senado esta figura de admisión a trámite solamente es en cuanto a la formalidad, es decir, la mesa solamente verifica que no se contrapongan algunas materias que establece el propio reglamento, es decir, no revolver una iniciativa constitucional con una legal, es la única impedimento formal que la mesa revisa. De ahí en fuera todas las iniciativas las recibe la mesa, y a diferencia, esta disposición estaba desde el reglamento del 24, la figura de admisión a trámite. ¿En qué consistía? En que cuando un legislador proponía una iniciativa, se le consultaba al Pleno si se admitía a trámite. Si se admitía a trámite, se turnaba a comisiones. Si no se admitía a trámite, en ese momento se desechaba. Actualmente nuestro reglamento y la propia Constitución dicen que todas las iniciativas que presenten los legisladores pasarán, desde luego, dice así, a comisión. Es decir, no hay un filtro. De ahí que a veces una figura muy criticada es hacia afuera, no hacia adentro. Una figura criticada afuera es la gran cantidad de rezago legislativo, porque justamente al tener esta gran cantidad de proyectos que se reciben, no pueden ser equiparables al número de salida, al número de proyectos que se concluyen. Entonces, los críticos externos hacen una simple división matemática, proyectos recibidos contra proyectos generados, y a partir de ahí dicen que la productividad es mínima. Justamente no es una forma seria de evaluar al Poder Legislativo al querer comparar entradas con salidas, puesto que no es por ahí. Actualmente todas las iniciativas que presentan los legisladores se turnan a comisiones. Lo máximo que hemos podido hacer es establecer la figura de caducidad legislativa, ya lo hemos aplicado en diferentes mecanismos. La caducidad legislativa es aquellos proyectos que los propios iniciantes ya no están, o los propios grupos parlamentarios ya no consideran, o las comisiones también no las consideran. Les damos ese derecho de audiencia principalmente a los grupos parlamentarios, a las comisiones. No se le puede dar derecho de audiencia al promotor, puesto que ya no está. Sin embargo, le damos derecho de audiencia a las comisiones, es decir, comisión, tienes estos proyectos, ¿te interesa mantenerlos o dime cuáles ya no quieres mantener? Le decimos a los grupos parlamentarios, grupo parlamentario, tienes esta lista de proyectos que han presentado tus integrantes, ¿cuáles ya no quieres mantener? Ellos priorizan y en ese momento se aplica un acuerdo de la mesa directiva y permite reducir ese número tan inmenso de 2.506. Más adelante verán el número de cuántas iniciativas hemos declarado, pues no atendidas, sino declarado bajo la figura de caducidad legislativa, así le denominamos, que ha sido producto de estos acuerdos. También en la mañana hablaban de la iniciativa ciudadana, este es el récord que llevamos de iniciativas ciudadanas. Se han presentado 2 en la 62ª y 2 en la 63ª legislatura. Es nuestro récord de iniciativas ciudadanas. El número grosso modo, de firmas que se solicitan en la legislación mexicana es aproximadamente 300,000. Acabamos de recibir una iniciativa que tenía cerca de 600,000 firmas. La característica principal de la iniciativa ciudadana en México es que no es vinculante. Tenemos la obligación de turnarla a comisiones. La comisión la puede
dictaminar de manera conjunta con otras iniciativas, no le tiene que dictaminar específicamente esa iniciativa, sino la puede acumular a otras iniciativas, y también se establece la obligación de escuchar a los promoventes de esta iniciativa. Hasta ahí llega la obligación de los legisladores, escuchar. En esta última fue más allá la obligación, ya que no tan solo se les escuchó, sino se debatió con ellos. Ahí fue algo que ya la legislación no contempla. Sin embargo, en esa apertura que tienen los propios legisladores, les permitieron no tan solo externar sus opiniones, sino incluso debatir con ellos. Vimos estos debates hasta cierto punto acalorados en el propio canal del Congreso. Otra estadística más es las iniciativas presentadas por grupo parlamentario en los últimos 4 años, destacando que la principal producción legislativa la tiene el grupo parlamentario del PRI. Es obvio porque son los más no, la tiene el PRD, aquí está el número muy claro, no hay duda, pensé que era el PRI, pero no. Vean los números, el PRD tiene cerca de 700 iniciativas, no son iguales, fíjense qué curioso, están empatados. 514 más 186 da 700, 561 más 139 da 700. Hay un empate entre los dos grupos parlamentarios en cuanto a iniciativas presentadas. Este cuadro ya lo vimos al principio, que es la producción legislativa del Senado. Son 25 reformas constitucionales, 58 nuevas leyes, 491 reforma a otros ordenamientos y otros decretos, son 30, que suman los 500 y fracción. Una estadística adicional que quisiera destacar es cómo hasta antes del 97, la gran cantidad de iniciativas que aprobaba el Congreso provenían del Ejecutivo. Hoy, si sumamos nuevas leyes con reformas legales y reformas constitucionales, estamos hablando de casi 600 productos legislativos en los últimos 4 años, y vemos que en los últimos 4 años hemos recibido solamente 75 iniciativas del Ejecutivo, de las cuales son las que se han aprobado, 75, quedan pendientes en comisiones 28. Vemos cómo se ha invertido en los últimos 20 años la capacidad de producción legislativa, de tal manera que hoy, antes el 85-90% de proyectos provenían del Ejecutivo, el día de hoy el 85-90% de los proyectos que genera el Congreso provienen del propio Poder Legislativo. Es una estadística muy interesante de lo que estamos haciendo. En cuanto a minutas pendientes, que son proyectos que ya llevan recorrida la mitad del camino, encontramos que en la Cámara de Diputados hay 113 que les ha enviado el Senado en los últimos 4 años, la Cámara nos ha remitido 176, es decir, aquí en el Senado de la República tenemos esa cantidad de proyectos que nos han remitido los diputados. Ellos tienen ese número de los que les hemos remitido nosotros. Los destaco porque al fin y al cabo son proyectos que ya recorrieron la mitad del camino y que posiblemente estarían a punto de convertirse en productos legislativos. En cuanto a los acuerdos parlamentarios para reducir el rezago legislativo que mencionaba ya hace un rato, hemos permitido que 1.210 iniciativas se declaren con la figura de caducidad. Hemos también declarado a través de votación plenaria 226 minutas concluidas y hemos terminado a través de acuerdos parlamentarios 748 proposiciones con puntos de acuerdo. Todo eso obviamente está respaldado por el trabajo que desarrollan las comisiones en el propio Senado. En los últimos 4 años se han realizado 3.572 reuniones de comisiones. Ahí están año por año cada una de las tareas que desarrollan estos órganos, de tal manera que creo que hay un trabajo exhaustivo que se desarrolla al propio interior de este órgano legislativo y que muchas veces no se destaca o no se conoce hacia afuera y solamente se dedica la atención a los 10 artículos que vetó el Ejecutivo de un total de 550 que conformaban las 7 leyes, el paquete de 7 leyes anticorrupción. Toda la atención está enfocada en esos 10 artículos. Menciono ese ejemplo, cuando el total de artículos aprobados oscilan casi entre 550, aquí tengo el número, ahorita se los doy, aquí está.
De la Ley General del Sistema Anticorrupción son 60 artículos. De la Ley General de Responsabilidades son 229. De la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa son 74. De la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas son 111. Del Código Penal Federal son 17. De la Ley Orgánica de la PGR son 8 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública son 6, sumando un total de 505 artículos y un total de 22 transitorios. Suman 527 artículos y el Ejecutivo observa, no veta, observa 10 y eso reatrae la atención pública cuando creo que hay un montón y un sinfín de actividades que se pueden presumir. Adicionalmente a esta tarea que desarrollan las comisiones, en los últimos 4 años también hemos aprobado 81 nombramientos de embajadores, 36 nombramientos de cónsul y 351 nombramientos de diversos servidores públicos. Es decir, en los últimos 4 años ha habido un trabajo exhaustivo y excesivo del Senado al realizar la función de control. En cuanto a comparecencias, hemos registrado 19 servidores públicos ante comisiones. Aquí están qué servidores públicos han asistido al Senado de la República. Hemos recibido la visita también de 11 servidores públicos en el Pleno, sumando un total de 30 servidores públicos en los últimos 4 años. Está por materia. Finalmente, y como conclusión, quisiera destacar el concepto de gobernabilidad que nos da la propia OEA. Se define gobernabilidad como la estabilidad institucional y política y la efectividad en la toma de decisiones de la propia administración. La estabilidad se mide en los productos, en decisiones, en la consistencia e intensidad de las mismas, ¿verdad? Y la propia eficacia decisional. El esquema está al revés. Ahí fue un error de falla, repito, la propia estabilidad se refiere a la continuidad de las normas, la aplicabilidad de estas y la interacción de los actores y la eficacia decisional a los productos que genera, a las decisiones que se toman y a la consistencia e intensidad de las propias normas. Quisiera yo rogar a nuestro compañero de informática que las invierta antes de enviárselas a nuestros compañeros. A partir de ahí podría decir que este cúmulo de acciones que ha desarrollado el Senado en cuanto a su función legislativa de control o en cuanto a su función de representatividad, en cuanto a la emisión de ordenamientos, tanto reformas constitucionales, aprobación de nuevas leyes, modificaciones legales, generación de acuerdos, ha permitido que en nuestra propia institución haya gobernabilidad. Repito, gobernabilidad entendida como continuidad, estabilidad y eficacia decisional. En el Senado ha habido continuidad y eficacia decisional. Es decir, los últimos 4 años el Senado ha sido una institución donde ha permeado y ha permitido gobernabilidad tanto a su propio interior como hacia el propio sistema político. Quedo listo para sus propias dudas y para sus propios comentarios. Gracias. Desde luego agradecemos cada una de las palabras aquí expuestas por el doctor Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores. Señoras y señores, es momento de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos sean tan amables de alzar su mano. Gracias, buenas tardes. Doctor, sería muy interesante conocer, con base en su experiencia, en su ejercicio profesional, si usted considera viable
algún tipo de aproximación respecto del control previo, de la figura de control previo de constitucionalidad al esquema mexicano. No, así liso y llano no. Creo que lo que hace la Corte en el momento que lo hace es un mecanismo que nos permite justamente tener esta separación y colaboración de poderes. El control que hace la Corte de Constitucionalidad lo hace ex post, creo que es el mecanismo idóneo. Creo que lo que podría rescatar ese control previo que tú propones es a través de mecanismos internos, es decir, que hubiera un área, que podría ser incluso la propia consultoría, que tuviera decisiones vinculantes, no solamente opinadora, sino que dijera, a ver, quiero generar este proyecto, analízalo sobre su propia constitucionalidad ex ante, es el que tú estás proponiendo, y que sus opiniones fueran vinculantes, no mera opiniones, como actualmente lo hace la propia consultoría. Es decir, como está el esquema hacia afuera, creo que está bien. Si tuviéramos que definir un mecanismo ex ante de control de constitucionalidad, yo lo dejaría a las áreas técnicas internas y les asignaría una fuerza vinculante hacia sus decisiones y determinaciones, lo cual no existe, ya que actualmente muchas veces nuestros jefes le envían un proyecto a la consultoría y lo primero que dice la consultoría es, cuidado, mi opinión no es vinculante. Es decir, no tiene, es, si la quieres escuchar, nada más como un criterio orientador, pero no como un criterio que permita tomar una o tal determinación. En el Congreso español sí es vinculante la opinión, doctora. La opinión del área de los letrados en cuanto a constitucionalidad de las normas tampoco es vinculante. Muy bien, mera recomendación técnica. Gracias. ¿Ya no hay alguna otra pregunta más? Una pregunta para aprovechar su experiencia, doctor. Se habló en la mañana un poco de estos nuevos modelos que pueden enriquecer el proceso legislativo a través de la ciudadanización o la participación de ciudadanos de una manera más cercana al proceso legislativo. De hecho, en las últimas legislaturas se han generado diversas iniciativas que proponen hacer, por ejemplo, los procesos de audiencia o de consulta pública de manera obligatoria o de manera vinculante. Estas propuestas se han generado a nivel reglamentario, a nivel de la ley orgánica, digamos, dependiendo del momento en el que se hicieron. Cuando no había reglamento se hicieron propuestas a la ley orgánica. Desde mi punto de vista, creo que como esto afecta e incide en el proceso legislativo, debiera ser una modificación constitucional al artículo 72, esa es mi opinión. Pero yo quisiera conocer su opinión, doctor. ¿Concreta tu pregunta? Si usted considera que para enriquecer el proceso legislativo en alguna manera, tiene que ser necesariamente una reforma al artículo 72 constitucional, o sería suficiente con incorporarla a los reglamentos de alguna de las cámaras. El procedimiento legislativo está claramente definido en el 72. Ahí te dice las etapas, incluso en la mañana muchos hablaban de las diversas etapas. Yo les quiero hacer una primera pregunta. Si alguien me puede definir cuántas etapas tiene el procedimiento legislativo mexicano. ¿Cuántas fases? ¿Cuántas etapas? ¿Alguien da un número por ahí? A ver, compañera. 6. Miren, ahí está un número muy conservador. ¿Alguien da más?
La doctora dice que son 7. Acuerde, doctora, que hay vuelta hacia la Cámara de Diputados y regreso hacia la propia Cámara de origen. No importa, son fases que sí, que... Y a partir de ahí está la aprobación por parte del Ejecutivo. Hay variantes, o sea, son esas 4. A esas hay variantes. Si la Cámara Revisora no está de acuerdo, regresa, pero sigue en la fase de discusión previa. Hay una tercera variante, que es cuando la Cámara está de acuerdo, pero no obstante hace una observación diferente que hace que la Cámara de origen se convierta en Cámara Revisora, la cual revisa aquella nueva propuesta y puede incluso surgir una nueva variante, que es la de estar de acuerdo, y entonces se manda al Ejecutivo. Si no está de acuerdo, puede tener 2 opciones: insistir en su proyecto original, o bien incluso hacer una otra con otra variante, que sería ya una quinta variante, que es la variante de que lo que ya está acordado se va al Ejecutivo, etcétera. Pero en sí, más allá de todas estas variantes que pueden darse en el curso constitucional, yo observo las 4, o sea, es la iniciativa, discusión en las 2 cámaras, discusión, la promulgación por parte del Ejecutivo, que aquí la promulgación pues es esa sanción en donde puede observar o no, y a partir de ahí entonces la publicación de la ley e inicio de vigencia. Muy bien, esa es justamente una pregunta que nuestro siguiente ponente les va a aclarar, porque él va a hablar del procedimiento legislativo. Justamente él va a hablar del propio procedimiento legislativo. Adelante, diputada. Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes al panelista, doctor. Doctor, algo que a mí me tiene inquieta en mi experiencia de diputada federal y ahora diputada local, y bajo este seminario tan importante en el tema de técnica legislativa y seguridad jurídica, es el área de las iniciativas que siento que está, no sé si esté en el Senado contemplado bajo un apartado, las iniciativas que confieren a temas virtuales, de Internet, de regulaciones, de iniciativas que tengan un impacto en esa área del día al día que vamos viviendo a nivel mundial y que en muchos de nosotros es desconocidas todavía, y sobre todo en el tema de seguridad jurídica. Sí, gracias. Retomando donde nos quedamos, Miguel, si quieres que la sociedad participe de manera más efectiva, creo que sí es necesario hacer reformas constitucionales, definitivamente. El procedimiento legislativo está establecido en el 72, que establece las fases con todas las variantes que dice nuestro compañero Rivera. Creo que sí debería quedar a nivel constitucional, porque justamente es donde se define nuestro régimen político y le da la característica de representativo. Vivimos en un sistema de representación política, de tal manera que si quieres que tus representados o los representados participen, asígnales funciones específicas o modifica la teoría de la representatividad que tenemos justamente asignada y definida en la propia Constitución. En cuanto a las propias iniciativas en el área cibernética, es un terreno nuevo. Creo que habría mucho que definir sobre la materia. Curiosamente, las nuevas disposiciones en materia de transparencia definen ya y establecen ya obligaciones para que el propio Poder Legislativo, tenga mecanismos de vinculación ciudadana. No los hemos definido aquí en el Senado de la República, pero ya hay una obligación expresa que deberemos definir mecanismos para que la ciudadanía participe. Y creo que hacia allá se han orientado todos los esfuerzos que han hecho tanto la actual mesa directiva como las anteriores por definir un esquema de parlamento abierto. ¿Qué es el parlamento abierto? Es un parlamento que le permita y que les abra las puertas a los diversos sectores sociales para que puedan opinar, para que puedan proponer, para que puedan debatir y para que puedan estar al tanto de lo que ocurre en el Congreso, pero no tan solo a nivel de opinadores, sino que también tengan efectos vinculantes en cuanto a las decisiones que tome el propio Poder Legislativo. ¿Alguien más por ahí? Si no, le paso el micrófono a mi compañero para continuar con la siguiente etapa de esta charla. Gracias. Señoras y señores, desde luego fuerte el aplauso para el doctor Arturo Garita.
Y desde luego, en estos momentos se hace entrega de su reconocimiento por parte del senador Roberto Gil Suart. En estos momentos, el licenciado Anuar Daher Granga, director general del SECAF, y la doctora Piedad García Escudero, especialista internacional en materia parlamentaria, hacen entrega de este reconocimiento a el doctor Arturo Garita. Una pequeña semblanza de nuestro ponente. El maestro Luis Manuel Montaño Ramírez cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho por la misma Casa de Estudios. Fue director de documentación de la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Cámara de Diputados de 1989 a 1994, director general de Proceso Legislativo de la Cámara de Senadores de 1994 a 1999 y coordinador del Cuerpo Técnico Profesional del Senado de la República de 1999 a la actualidad. Sin más preámbulos, maestro Luis Manuel Montaño Ramírez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes. Voy directo al tema que es de dos, contiene aquí dos partes, el tema, la Cámara de Senado, el proceso legislativo en el Senado de la República y los procedimientos parlamentarios. Me atrevo a hacer una aclaración sobre el título que ponen aquí. El proceso legislativo en el Senado de la República no es diferente del que se puede aplicar en la Cámara de Senadores. Están regidos por la misma disposición constitucional del artículo 72 y debe ser exactamente igual tal como lo deban llevar ambas cámaras. Lo que puedan conocer o lo que pusieran tener de idea, quisieran saber sobre la forma como se ejecuta es exactamente la misma, se cumple con bajo los mismos requisitos de legalidad, bajo los mismos requisitos del procedimiento en una y en otra cámara. Apenas hace un momento, terminando la exposición tan amplia y completa que dio el doctor Garita, se quedó el punto sobre las fases del proceso legislativo. Efectivamente, dentro de las fases solo se podrían identificar las partes de la iniciativa, de los sujetos que tienen ese derecho, dispuestos por el artículo 71, las fases de discusión y aprobación en las cámaras del Congreso, que debe ejecutarse de manera separada, sucesiva, por parte de los senadores y por parte de los diputados, la fase de la promulgación y la publicación que le corresponde al Ejecutivo Federal. Todo lo demás que se desprenda de ese cumplimiento de esas cuatro fases o de la posibilidad de avance de esas cuatro fases son supuestos que pueden darse, que pueden aparecer dentro de la discusión, principalmente entre una y otra cámara, y la aprobación que hagan de los proyectos que entre sí se remiten y de las observaciones que el Ejecutivo Federal puede aplicar dentro de la facultad que tiene de participación en este mismo proceso por el apartado C del 72 constitucional. Son supuestos que se pueden derivar de las fases que se cumplen solamente hasta lograr la aprobación de una propuesta legislativa de reforma legal o de una nueva ley. Voy entonces a la parte de los procedimientos parlamentarios. Los procedimientos parlamentarios, que serían las prácticas parlamentarias, tienen el origen del derecho parlamentario, que es precisamente lo que obligadamente les va a dar forma. Podemos decir que las prácticas parlamentarias pueden contenerse, pueden tener la posibilidad de su concreción en prácticas que se observan a partir de la costumbre por los miembros de las cámaras. Es decir, ¿hacia dónde debo apuntar? Porque no responde esto. ¿Allá? ¿Usted lo opera entonces? Entonces con esto ya no me voy a meter, porque si no, no voy a poder hacer nada. Las prácticas parlamentarias, decía, son actividades basadas en la costumbre
y están respaldadas también. Si quiere avanzar, por favor, a la siguiente página de una vez. Están fundadas en la costumbre y tienen el respaldo de los precedentes, es decir, el respaldo de lo que habitualmente, de forma reiterada, de forma útil, han venido utilizando o en algún caso particular llegan a utilizar los legisladores, senadores o diputados, en su caso, en cada cámara, y después de ahí proceder a preparar, a elaborar, a llegar a un acuerdo de ser necesario para que el asunto que de cierta forma se viene ejecutando se pueda convertir y pueda llegar a tener la forma de un acuerdo parlamentario. Los acuerdos parlamentarios tienen las limitaciones de que solo son aplicables para la Cámara que las expide, porque solamente tienen el alcance y la posibilidad legal que les da la Constitución de que cada Cámara pueda darse resoluciones económicas, dice el artículo 77. De ser el caso que las disposiciones del acuerdo parlamentario pueda ser una práctica continua que trascienda más de una legislatura, podría también tener entonces la posibilidad de evolucionar y llegar a incorporarse a la propia normatividad, ya sea reglamentaria o bien la normatividad legal de ambas cámaras, si es que… Avánzale a la siguiente, por favor, de una vez. ¿Ya puedo operarlo? Gracias. ¿Es director a pantalla? Gracias. El fundamento de los acuerdos parlamentarios que contienen a las prácticas parlamentarias está en el artículo 77 constitucional, que permite que cada Cámara pueda darse las resoluciones económicas, ya lo dije, la ley orgánica del Congreso, el reglamento para el gobierno interior del Congreso, en aquello que todavía se mantiene vigente por parte de ese reglamento y los propios reglamentos de cada Cámara, además de los acuerdos parlamentarios, insisto, que ya después de haberse vuelto un asunto muy utilizado, de mucha utilidad, de mucha ventaja para poder dar viabilidad y orden a los trabajos de las cámaras, llegan a trascender más allá de la propia legislatura que los expide. El propósito de los acuerdos parlamentarios es cubrir las omisiones que la norma no contempla, principalmente en lo que se refiere al nivel reglamentario. Una vez que los acuerdos existen, una vez que los acuerdos han tenido ya el procedimiento de aprobación de la Cámara, tienen también la virtud de permitir el funcionamiento de la institución, le dan medios de validez legal y obligatoria para el propósito que se les encomienda y, por supuesto, como forma general, contribuyen a mantener también la gobernabilidad de las cámaras, asunto que ya fue ampliamente comentado por el doctor Garita. Los acuerdos parlamentarios pueden tener una clasificación hecha de forma absolutamente unilateral de su naturaleza. Pueden tener el propósito de ayudar a la integración de los órganos internos de la Cámara, es decir, en aquellas disposiciones en las que la ley no hace especificación sobre la forma como habrán de integrarse, por ejemplo, las comisiones de dictamen, la forma en la que los acuerdos parlamentarios contribuyen es precisamente en dictar el número de integrantes, el nombre de los integrantes, la propuesta de directivas que corresponderán a cada comisión, inclusive de ser el caso de existir esa intención de que sus formas de dirección sean rotativas, que se vayan renovando bajo cada cierto ciclo, que lo dispongan entre los grupos parlamentarios que integran las comisiones. Tienen también el propósito de establecer, de dejar determinado el modo de cumplimiento de diversos trámites que son precisamente los que se pueden utilizar para el trabajo de comisiones o para el trabajo plenario de la Cámara, que pueden servir tanto para orientar o establecer reglas fijas de cómo las comisiones pueden llevar discusiones, cómo las comisiones pueden realizar votaciones, cómo las comisiones pueden recibir comparecencias en el caso de que acuerden recibir visitas de servidores públicos. También lo mismo que para el Pleno, donde en algunos asuntos en los que la materia, el punto a discutir,
sea uno que amerite un análisis particular, una discusión específica. El acuerdo parlamentario sirve también para dar validez a las especificaciones, al procedimiento que se decida adoptar y con ello dar también, por supuesto, validez, contribuir a la legalidad de la resolución que la Cámara debe aceptar. Ayudan también a la regulación de determinadas actividades, lo dije ya. Ayudan a la asignación de determinadas tareas en cargos de los legisladores. El caso más común, el de nombramiento de delegaciones internacionales o de comisiones que cubren cierta función de representación de la Cámara en otra entidad, en el exterior, ante otro organismo que es interés tener ese tipo de contactos. Los acuerdos parlamentarios se han utilizado también para cumplir las posibilidades que establece el reglamento, por ejemplo, en cuanto a la forma como puede darse conclusión a los asuntos, a los asuntos que están pendientes de dictamen, iniciativas o proyectos de decreto, o puntos de acuerdo, iniciativas o puntos de acuerdo. De forma excepcional se han utilizado también para cubrir la forma de dar conclusión a su trámite legislativo a las minutas que estuvieron pendientes en el Senado de la República, que provenían de los diputados hasta antes de la 61 legislatura. Las minutas que en las legislaturas anteriores hasta esa se encontraban aquí todavía pendientes, fueron sometidas a un acuerdo parlamentario, acordado también, por supuesto, con la Cámara de Diputados para que ella hiciera el mismo trámite y con ello el rezago que tenía de minutas pudiera darle conclusión y así poder avanzar en abatir ese rezago. Un acuerdo que permitió determinar un cierto número de asuntos que establecía la condición de que fuera aprobado por el Pleno de la Cámara, de que fuera también recibido el mismo trámite, la parte correspondiente por la Cámara de Diputados, y una vez concluido todo ese trámite, el asunto de las minutas pudiera agotarse sin tener que someter cada una al procedimiento constitucional de discutir en una Cámara, devolverlo a la otra, esperar a que la Cámara no hiciera objeción sobre la forma de desechar que lo hiciera la revisora. En fin, una manera muy económica, de utilidad práctica, para desahogar asuntos que habían perdido vigencia, que habían perdido interés, que habían perdido motivo para mantenerse pendientes, porque se trataba precisamente de asuntos bastante antiguos, rezagados por razones ya de tiempo muy largo. Creo que con eso terminas un poquito de esta parte. Sí. Repito la forma de lo que puede entenderse como los acuerdos parlamentarios. Su vigencia es limitada, en tanto que su fundamento es solamente el que la Cámara que los emite es la única a la que le toca su aplicación. Su vigencia también está dada por la duración de la legislatura. No se puede pensar que un acuerdo parlamentario pueda trascender a legislaturas posteriores a las que se renueva el Senado. Sería el caso tal vez de que pudiera trascender de la primera a la segunda legislatura de cada una del periodo de elección de los senadores, pero no más allá por una disposición que ella misma pudiera contener. Es el caso de que si los acuerdos parlamentarios que la 61 y la 62 legislatura hasta ahorita llevan aprobados se quisieran mantener para cualquiera de los trámites o para cualquiera de los asuntos que la nueva legislatura en el 63 pretendiera utilizar, sería obligado reconocer la utilidad de ese acuerdo, su vigencia de ser útil y confirmar su validez. No podrían pensarse o no podría invocarse un acuerdo tan antiguo para que pudiera ser observado por una legislatura distinta a la que lo conoció. Sin embargo, la excepción a esto se ha dado en dos puntos muy importantes de las facultades que le corresponde al Senado. Para la discusión y la resolución de los empleados superiores de Hacienda se han utilizado acuerdos muy antiguos que establecieron por primera vez la definición de cargos de la administración pública que podrían ser reconocidos bajo el nombre de empleados superiores de Hacienda, en donde a partir de la estructura de la Secretaría de Hacienda se determinó de ahí la lista de
de cargos que debían ser reconocidos con ese carácter, y que conforme fue modificada la estructura de la propia Secretaría han ido actualizándose solo en cuanto a la actualización de esos nombramientos. El otro es el que se ha utilizado durante mucho tiempo para el análisis de los nombramientos diplomáticos, embajadores y cónsules generales, que desde mucho tiempo atrás estableció las condiciones, los requisitos para lo que deberían recibirse por parte de las comisiones en el Senado de material que podría servir para el análisis de estas legislaturas, para el análisis de estos nombramientos en legislaturas posteriores. Son los casos únicos, imagino, a partir de la conservación de estas facultades que se tienen, de la abundancia de casos que se dan continuamente en el Senado de la República, y porque sus requisitos, si bien son fijados con mucha anterioridad, pueden ser todavía fácilmente identificables como válidos para otras legislaturas que lo tienen que mantener, que lo tienen que también cumplir con esa función. Solamente esos casos se dan de forma repetida, que se han mantenido con cierta vigencia. Todos los demás se refieren a asuntos que cuando la nueva legislatura se tiene que enfrentar a las situaciones que amerita fijar un procedimiento, fijar una manera para solventar, para cubrir su responsabilidad sobre el asunto que le toca analizar y resolver, es el caso de un nuevo acuerdo que establezca particularidades, que establezca vigencias, que establezca actualizaciones, que establezca todo aquello que se considere útil para las nuevas condiciones en las que se da un nombramiento. Esto es rápidamente expresado lo que corresponde a los acuerdos parlamentarios y a la parte inicial del procedimiento legislativo, repito, porque esto fue ya ampliamente tocado por el doctor Garita y ya no habría tanto que poder aportar a lo que ustedes escucharon. Son todos mis comentarios. Señoras y señores, nuevamente damos paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Solicitamos sean tan amables de alzar la mano para realizar las cuestiones a el maestro. ¿No hay ninguna pregunta? De acuerdo. Bien, señoras y señores, pues fuerte el aplauso, por favor, para el maestro Luis Manuel Montaño Ramírez, coordinador general del Cuerpo Técnico Profesional del Senado de la República, y en estos momentos hacemos entrega de su reconocimiento a el maestro Luis Manuel Montaño Ramírez por parte de la doctora Piedad García Escudero y Anuar Dajer Granja, director general del SECAF. Desde luego, en estos momentos se realiza la foto conmemorativa de este reconocimiento. Bien, señoras y señores, pues continuando con nuestro seminario, es momento de solicitar la presencia dentro de nuestro presidium del licenciado Fernando Hernández Mosqueda, director general de Proceso Legislativo, quien nos expondrá el tema documentación, registro y publicación legislativa. Darles a todos ustedes una pequeña semblanza de nuestro ponente. El licenciado Fernando Arturo Hernández Mosqueda es director general de Proceso Legislativo, cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración y una maestría en Administración Pública. Dentro de sus actividades laborales, fue director de seguimiento legislativo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretario del Honorable Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, secretario particular del presidente municipal del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, director de apoyo a comisiones dentro de la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Cámara de Diputados
y actualmente es secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado de la República. Sin más preámbulos, licenciado Fernando Arturo Hernández Mosqueda, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Agradezco su amable presencia. Es un honor hablar a tan distinguida concurrencia. Vi la lista de participantes, es impresionante todo el nivel que tienen ustedes. A varios los conozco. Y aquí hay secretarios técnicos que no se han colgado las medallas, pero ellos son los que realmente han hecho varias de nuestras leyes. Aquí veo a varios de mis compañeros. Muchas gracias. Bien, por fin llegamos a la tierra. Tenemos cosas muy concretas que me toca hablar a mí, que son la Gaceta del Senado, la versión estenográfica y el diario de los debates. Son instrumentos muy concretos, muy específicos, herramientas muy útiles. Desde mi punto de vista sería ocioso hacer teoría de estas herramientas que son algo ya muy concreto, muy específico. Bien, quiero comenzar con la Gaceta del Senado. ¿Qué pasa? No sé. ¿A dónde lo dirijo? ¿Es el de abajo? Sí, pero no. O sea, le doy al de abajo, pero no más. Además. Es que viene concretos. Ahí. Bien, esta definición de Gaceta del Senado no viene en ningún ordenamiento legal. Es solo una construcción sobre lo valioso de este instrumento. Es un instrumento de la mesa directiva que orienta, ordena, difunde los asuntos y documentos que se tratan en una sesión de pleno, y solo es de carácter informativo. Ya veremos que el único documento oficial del Senado es el diario de los debates. Sin embargo, la Gaceta del Senado, que es exportación de la Cámara de Diputados, en ese ir y venir de los legisladores que son diputados, son senadores, se ha ido enriqueciendo la participación de todos ellos aquí en el Senado. Yo recuerdo hace muchos años, como en 1988, 1989, cuando participábamos con el doctor Garita, el maestro Montaño, el maestro Mena, que la primera lectura y la segunda lectura eran literalmente leídas. Se leía completamente, la primera lectura era algo de muchas horas, la segunda lectura era literalmente leída, y ahora con la Gaceta, que es un instrumento de economía procesal, y claro, con la aprobación del Pleno, se menciona en las sesiones que ustedes han escuchado, y que seguramente en sus legislaturas también utilizan este instrumento. Se da por leída, aparece en la Gaceta, se da por leída, y ya no utilizamos tantas horas, porque eran horas literalmente de hacer la primera lectura y la segunda lectura. Por eso este instrumento es muy bondadoso para ir avanzando. Porque, bien, ¿qué contiene la Gaceta? Así a grandes rasgos. El orden del día, el acta de la sesión anterior, ahora con la lista de asistencia, comunicaciones y correspondencias del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de los estados, de Cámara de Diputados, de ciudadanos senadores y hasta de diputados inclusive, solicitudes de excitativas, minutas, iniciativas y toda una serie de documentos que siempre vienen en la Gaceta del Senado. El fundamento jurídico que tenemos de la Gaceta del Senado lo encontramos, no está literal, ustedes lo podrán buscar en el reglamento del Senado, el reglamento es del 2010. ¿Qué hacíamos antes? Que sí utilizábamos la Gaceta, pues recurríamos a ese maravilloso instrumento que casi todo lo puede como varita mágica, que son los acuerdos parlamentarios, que ya nos habló muy bien el maestro Montaño.
Y es hasta el 2010, en estos artículos 306, 307 y 308 del reglamento del Senado, donde ya se menciona la Gaceta del Senado, que se publica todos los días en que hay sesión o cuando lo indique la mesa directiva. Se publica de manera impresa y de manera digital. Hace algunos pocos años, la Gaceta se imprimían 350 ejemplares. Era una cantidad de papel extraordinariamente grande. Sin embargo, en las últimas legislaturas, 3 legislaturas, se ha preocupado el Senado y sus directivos, sus órganos de gobierno, porque solamente se haga lo menos posible en papel. Actualmente se imprimen en papel 7 ejemplares. Todo lo demás es electrónico. Y ese es un avance muy importante, hasta en economía de recursos naturales, que también es un tema muy interesante para el Senado. Para hacer la Gaceta electrónica y la de papel, que salen pocos ejemplares, todas las comisiones, lo que va a ser parte de la Gaceta, viene en papel y en forma electrónica para su mayor prontitud en ponerlo a la vista de todos los usuarios. En la elaboración de la Gaceta intervienen varias instancias, que son básicamente del área parlamentaria y del área administrativa. Aquí tienen esta lista que ustedes podrán tener acceso a este material para que ya lo analicen con más detenimiento. Todos participan las 2 secretarías y distintas áreas, distintos compañeros. Ya mencionaba yo de la economía procesal, de la virtud de la Gaceta. Este es un diagrama de flujo de cómo elaboramos la Gaceta. Llegan los documentos de manera impresa o electrónica. Los que solo llegan de manera en papel se escanean y se forman archivos de PDF, le llaman mis compañeros especialistas. Y todos se uniforman, todos se bañan y se peinan de la misma manera, con el mismo tipo de letra, con la misma margen, con las mismas previamente elementos para hacerlas hermanas a todas. Tenemos una orden del día preliminar, porque conforme pasan las horas siguen llegando asuntos nuevos, pero se va avanzando desde muy temprano en la elaboración de la Gaceta. Todos estos documentos se integran en carpetas específicos por tema, iniciativas, puntos de acuerdo, comunicaciones de legisladores. Posteriormente llega algo que a mí me da mucha felicidad, cuando llega el orden del día final, porque ya puedo empezar junto con mis compañeros a armar toda esta herramienta tan importante. Es para mí muy placentero recibir el orden del día final, que al día siguiente, por cuestiones prácticas o por importancia de asuntos, se modifica un poco, pero ya es menor. Generalmente aquí ya tenemos el 90% del trabajo realizado. Ya que tenemos el orden del día final, al menos para ese día, se revisan las 2 versiones, la de papel y la electrónica. Y estando una vez con el orden del día vinculado, ya le damos una aprobación para que pueda en ese momento subirse a la página de internet. Por ejemplo, en Cámara de Diputados, si ustedes lo saben, y si no se los comento, tal vez por el número de legisladores, que son 500, o por el número de trabajo que tienen, la Gaceta va saliendo durante la sesión. Aquí la Gaceta sale a la hora que sea en la madrugada, pero ya está lista para que la puedan revisar, la puedan analizar, puedan todos ver los asuntos de sus propios senadores, de sus propias comisiones. Ya que tenemos la Gaceta armada,
se hace la reproducción o se manda a hacer la reproducción en papel con nuestros compañeros del área administrativa, y que actualmente, les comento, creo que salen solo 7 ejemplares en papel, ya no es los 350 ejemplares que antes se solían hacer. Se distribuye entre estos 7 ejemplares la mesa directiva a grupos parlamentarios, y tenemos también, por el otro lado, la integración en Internet. Y esta integración en Internet, después de la sesión se actualiza. Es decir, si teníamos 20 puntos de acuerdo programados y solo pasaron 5, solo se quedan esos 5 y retiramos para la siguiente sesión o para cuando la mesa lo acuerde los otros 15. Entonces, esta Gaceta es importante mencionarlo, que se actualiza. Es lo que se preveía tratar y al final es qué se trató. Finalmente, ¿cuál fue la realidad? Por eso dice ahí actualización, y tenemos el fin de este proceso muy terrenal. Aquí voy a tratar de manera muy rápida la siguiente parte que nos va a dar el diario de los debates, que es la versión estenográfica. La versión estenográfica es las palabras que dijo cada legislador en tribuna y que van acompañadas de los documentos de la Gaceta para hacer el diario de los debates. Es muy importante la modernización que ha tenido la versión estenográfica, porque actualmente es cuando uno buscaba algún asunto de su interés, ¿qué había dicho en palabras específicas el legislador? Tiene uno que está peinando completamente hasta que llegaba al asunto que me interesaba. Ahora la versión estenográfica tiene un preíndice donde uno pulsa el asunto que le interesa y en automático aparece esa parte de la versión, porque son muchísimas hojas y este es un instrumento bastante interesante. Bien, voy al diario de los debates. El diario de los debates lo dice la ley orgánica, el reglamento y hasta aquel ordenamiento de 1934, el reglamento para el gobierno interior, que es el único instrumento oficial del Senado. Todos los demás son informativos. Y el diario de los debates es el único instrumento oficial que está establecido en la ley orgánica, en el reglamento y en el reglamento para el gobierno interior. ¿Qué es lo que contiene el diario de los debates? Lo menciona muy específicamente: fecha, lugar en que se verifica la sesión, o el sumario, el nombre de quien preside, la copia fiel del acta de la sesión anterior, versión taquigráfica o estenográfica, y la inserción de todos los documentos, que a veces solo se dice insértese en el diario de los debates, porque los legisladores así lo instruyen o ya existe en la Gaceta previamente dado a conocer, y aquí solamente se dice insértese el documento. Ya les comentaba que el fundamento jurídico del diario de los debates está en el artículo 142 de la ley orgánica de 1999. Es un resumen de lo que dice ese artículo, para no transcribirlo completamente. En el reglamento del Senado lo encontramos en el artículo 309, también como órgano oficial, y también en el reglamento para el gobierno interior del Congreso General de 1934. Sin embargo, también tiene un ordenamiento en el 184, es donde menciona al diario de los debates. Igual en el diario de los debates participan varias áreas: la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, la Secretaría Administrativa, para su elaboración. Quiero mencionarles también que anteriormente solo salía impresa el diario de los debates. Ahora sale un disco y solamente aquellos legisladores que desean el tomo en papel, que prácticamente creo que son 5 senadores actualmente que lo quieren en papel, la mayoría sí hacen en un disco electrónico de todo el diario de los debates, de todo el periodo, inclusive de todo el año legislativo. Este es un diagrama de flujo muy grosero sobre cómo se hace el diario de los debates. Bien, tenemos la combinación de la Gaceta Parlamentaria o de la Gaceta del Senado, la versión estenográfica y los documentos de mesa directiva que forman parte del diario de los debates. Una vez integrados estos 3 instrumentos,
me refiero a Gaceta, versión escenográfica y documentos específicos, que son parte de un mismo proceso, se hace una revisión ortográfica y se da formato a todos estos documentos combinados. Aquí se integra un borrador del diario de los debates que se revisa. Y se hace acopio de todos los archivos que van a formar parte del diario de los debates. Se hace una revisión si hay algunas diferencias en cuanto al documento recibido y alguna versión posterior que pueda haber del mismo para que pueda ser fiel el documento. Se hace una revisión final, se pone en internet y se edita en papel con los números que ya dijimos. Y este es el diagrama de cómo se hace el trabajo a grandes rasgos del diario de los debates. Con esto yo finalizo la participación y estoy atento si existe algún comentario o alguna pregunta de parte de ustedes. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para el licenciado Fernando Hernández Mosquera, director general de Proceso Legislativo. A nuestro público asistente, ¿tienen alguna cuestión, pregunta, sugerencia? Gracias, buenas tardes. Más que una pregunta, comentarle muy brevemente, grosso modo. Como ustedes saben, la página del Senado, concretamente la Gaceta, la versión estenográfica, son para quienes colaboramos en el Senado de la República, el libro de cabecera. No hay nada que se pueda hacer sin acudir a la Gaceta o a la versión estenográfica. Y literal es nada, pues, ¿no? Muchas veces yo comprendo por el tipo de documento, los encontramos en imagen, ¿no? Y esto dificulta o por lo menos retrasa un poco los quehaceres, toda vez que no acostumbramos como citar simplemente, sino en la mayoría de los casos traemos la porción normativa o la porción del acuerdo del que estamos hablando, y esto dificulta un poco el trabajo. Entonces, un poco aprovechando el comentario de quien está llevando la reunión, de sugerencia, es como más una súplica, si es posible, en los casos que sea posible, encontrar el icono de PDF y el icono de Word, sería como extraordinaria la vida para quienes somos usuarios recurrentes de esto, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, gracias. Cuando recibimos en la Secretaría solamente el papel, pues no tenemos más remedio que fotografiarlo y hacerlo en PDF, que no sé qué quiera decir PDF hasta la fecha, pero sí lo metemos la fotografía. Yo me inclinaría porque esta sugerencia, que es muy importante, también comparto ese sentir, que a través de nuestro secretario general, pues la mesa directiva pudiera hacer un exhorto para que todos los documentos pudieran maravillosamente estar en Word. Yo también comprendo que a veces lo mandan en PDF para que no se le mueva ni un pelito así en la cana, en la ceja, y sea tal cual fiel, para que no se preste a interpretación o a que sea fiel el documento. Yo también creo que por eso a veces solo lo mandan en PDF. Pero cuando nosotros tenemos los dos archivos, damos prioridad al de Word, porque se puede, como dicen en el lenguaje actual, se baja y ya se manipula. Sí, ojalá que pues todos nos hicieran caso y nos mandaran los documentos en Word. Estoy de acuerdo con usted. Señoras y señores, agradecemos sus comentarios y sobre todo su participación dentro de nuestro Seminario Internacional de Técnica Legislativa y Seguridad Jurídica. En estos momentos se hace entrega de su reconocimiento
al licenciado Fernando Hernández Mosqueda, por parte del senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva, y en estos momentos el licenciado Anuar Dajer Granja, director general del SECAF, y la doctora Piedad García Escudero realizan la entrega de este reconocimiento, acompañados del doctor Arturo Garita. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro del Seminario Internacional de Técnica Legislativa y Seguridad Jurídica. Los invitamos a tomar un breve receso de 10 minutos para regresar con nuestra última parte de nuestro seminario.